Les doy la bienvenida a este video tutorial. El presente tiene como objetivo enseñarles cómo llenar la hoja de decisiones. Los datos que se vierten en esta hoja de decisiones no son datos viables para que ustedes tomen una decisión, ya que simplemente son un ejemplo. Al momento de que ustedes llenen y tengan que enviar la hoja de decisiones, tendrán que definir una estrategia la cual deben plasmar en esta hoja de decisiones. El presente video solo tiene fin ilustrativo, mas no es una decisión concreta. Empecemos a revisar el primer documento, que es la hoja de decisiones. La hoja de decisiones tiene un encabezado en el cual les pide el año de operaciones de la empresa. La empresa ya ha venido trabajando 2 años, por lo cual este sería su tercer año de operaciones. Después acá tienen que colocar el trimestre del cual van a tomar la decisión. Esta primera decisión corresponde al trimestre número 9. La firma número es el número de empresa que se les ha asignado en clases. En este caso yo voy a poner de ejemplo que somos la firma número 1. Después la hoja de decisiones tiene 6 partes y una última parte que es referida a los estudios o información ambiental. Empecemos a llenar la primera parte. La primera parte está referida a la estrategia de ventas que aplica la empresa o que va a aplicar para el trimestre 9. Nos pide el número de páginas de publicidad nacional. En esta parte nosotros tenemos que llenar o colocar el número de páginas que se va a contratar para el trimestre 9. Para eso tenemos que tomar de referencia o guiarnos de los datos del trimestre 8. Para eso ustedes tienen que abrir su manual y ubicarse en los reportes del trimestre 8, el cual empieza con un reporte del material, el movimiento de la mano de obra, el costo de manufactura del producto, el movimiento de inventario, y hay un reporte que es el análisis de costos de administración y de ventas. Continúa el flujo de caja, el estado de resultados y el informe de posición financiera. Para esta parte vamos a revisar o tomar de referencia los datos con el cual se ha tomado la decisión para el trimestre 8. Nos ubicamos en el reporte de análisis de costos de administración y de ventas, y ahí se puede observar en la línea 5 el ítem de páginas de publicidad nacional. Para el trimestre 8 se han contratado 11 páginas. Yo este dato lo puedo tomar como referencia, ya que una recomendación que se les hace para tomar su primera decisión es que mantengan una decisión conservadora, tomando de referencia cómo ha venido operando la empresa en el trimestre 8. Yo tomo este dato como referencia y puedo indicar en mi hoja de decisiones que voy a contratar 7 páginas de publicidad nacional para el trimestre 9. Después me pide la publicidad local. La publicidad local se contrata por cada área. Nos vamos al reporte y vamos a observar que en el trimestre 8 la empresa ha contratado 9 páginas de publicidad local para el área 1, 4 páginas de publicidad para el área 2 y 3 páginas de publicidad para el área 3. En total 16 páginas. De la misma forma, yo, sustentando mi decisión en alguna estrategia, coloco o distribuyo la publicidad local según la conveniencia para la empresa. En este caso yo voy a poner 3 páginas de publicidad para el área 1, 2 páginas de publicidad para el área 2 y una página de publicidad local para el área 3. Después me pide el número de vendedores. Yo me voy a mi reporte de análisis de administración y de ventas, análisis de costos, y voy a observar en la línea 3 la cantidad de vendedores que tengo. La empresa tiene 10 vendedores regulares, los cuales los ha distribuido de la siguiente forma, ¿no? Ha mandado 6 vendedores al área 1, 2 vendedores al área 2 y 2 vendedores al área 3. También pueden observar que en la línea 1 la empresa en el trimestre 8 ha contratado un vendedor. Tienen que recordar que una vez que se contrata un vendedor, este demora 2 trimestres en ser un vendedor regular, ya que pasa estos 2 periodos, el primero en contratación y el segundo en entrenamiento. Como pueden ver, la línea 2 nos indica que en el trimestre 8 serían 2 vendedores en entrenamiento y solo se cuenta con 10 vendedores regulares para ser distribuidos. Para el trimestre 9 nosotros nos tenemos que guiar a la parte derecha de este reporte donde dice gastos del siguiente trimestre, y si nos ubicamos a la altura de la línea 3 nos vamos a dar cuenta que hay un número que nos indica la cantidad de 11. Quiere decir que para el siguiente periodo yo voy a tener 11 vendedores.
estamos hablando del trimestre 9. Entonces, sobre esta cantidad de vendedores que yo tengo para el trimestre 9 son los que yo tengo que distribuir en las distintas áreas, ¿no? En el área 1, en el área 2 y en el área 3. Entonces, teniendo ese dato de que son vendedores, yo empiezo a distribuir los vendedores igual, de acuerdo a la estrategia que más le convenga a la empresa. Yo voy a distribuir, en este caso, 5 vendedores al área 1, 3 vendedores al área 2 y 3 vendedores al área 3. Si ustedes se dan cuenta, la suma de estos tres números es 11. ¿Por qué? Yo solo tengo 11 vendedores. Ahora nos indica el número de mejoras del producto. Nos vamos al reporte de análisis de costos de administración y ventas y observamos que las mejoras del producto para el trimestre 8 ha sido de 1. Esta es una decisión de ustedes, si para el trimestre 9 ustedes desean hacer una mejora o si no, no la desean hacer. Eso es criterio que responde a una estrategia. En mi caso, para este ejemplo, yo no voy a colocar ningún dato en mejora. Si no ponen ningún dato, no es necesario ponerlo 0, sino simplemente lo dejan vacío. Después me pide el precio. Este dato sí es necesario llenarlo. Es el precio por el cual yo voy a vender mi producto terminado en el área 1, en el área 2 y en el área 3. Donde yo puedo observar el precio de venta en el cual se da en el trimestre 8, me tengo que ubicar en el estado de resultados. En el estado de resultados, en la línea 1 de ventas, ustedes van a encontrar tres datos, ¿no? 40, 40, 40. Esto me indica precio de venta para el área 1, precio de venta para el área 2 y precio de venta para el área 3. En base al precio del trimestre 8, yo puedo modificar mi precio para el trimestre 9. Recuerden que la modificación de precio puede ser de $1, ya sea para arriba o ya sea para abajo. Quiere decir que si yo en el trimestre 8 vendía $40 mi producto en el área 1 y lo deseo subir, lo puedo subir en $1. O sea, quiere decir que lo venderé a 41. En el área 2 lo deseo mantener a 40 y en el área 3 deseo bajar mi precio, ya que como hemos visto en el trimestre 8 se vendió a 40, yo lo quiero bajar y lo tendría que bajar a 39. No lo puedo bajar a más porque ese es el tope que me indica las políticas de decisiones en esta simulación. Después voy a pasar a la parte 2, ¿no? La parte 2 está referida en un primer momento a los vendedores. Acá se debe colocar en la primera celda donde dice vendedores contratados, los vendedores que se van a contratar. Si nos vamos al reporte del trimestre 8, nos ubicamos en el análisis de costos de administración y ventas, observamos que en la línea 1, la empresa en el trimestre 8 ha contratado un vendedor. Si ustedes tienen como política incrementar su fuerza de ventas, podrían poner la contratación de un vendedor o dos vendedores, de acuerdo a la estimación o la estrategia que tengan. Si no desean contratar ningún vendedor, no se coloca nada. Ojo, solo es la cantidad de vendedores que se va a contratar, no la cantidad de vendedores que se tiene. Si por error ustedes me ponen el dato de los vendedores regulares que se tiene, que en este caso eran 11, ustedes me están indicando acá que yo debo contratar 11 vendedores, ¿no? Por favor, tener mucho cuidado en esta parte. Y esta parte es para saber si ustedes van a despedir vendedores. Por el momento yo no la voy a llenar porque no necesito despedir vendedores. Después viene una parte muy importante, que es las unidades transferidas hacia, quiere decir las unidades que yo voy a transferir a otras áreas, al área 2 o al área 3. Y estas unidades, ¿de dónde van a salir, no? ¿De qué área yo voy a retirar unidades para transferir a otras áreas? Esta parte yo la tengo que trabajar con varios reportes a la vez. El primero va a ser el movimiento de inventario. Como ustedes ven, el movimiento de inventario se ve cómo la empresa ha distribuido su producto terminado, justamente lo que me pide, ¿no? La transferencia de producto terminado en las distintas áreas de la empresa. La empresa en el trimestre 8 empezó con un inventario inicial en el área 1 de producto terminado de 743 unidades, en el área 2 con 0 unidades y en el área 3 con 0 unidades. La empresa en el trimestre 8 ha ensamblado 18.000 unidades, lo que da un total de disponible de 18.743 unidades, ¿no? La suma de estas dos primeras líneas. Para el área 2 va a ser 0 y para el área 3 0. De acuerdo a la estrategia de la empresa y de acuerdo a los pronósticos de venta que tenía,
está decidido en el trimestre 8 transferir 6.000 unidades al área 2 y 5.000 unidades al área 3, un total de 11.000 unidades. Estas 11.000 unidades van a salir del área 1, ya que el área 1 actualmente es la que produce y tiene mayor disponibilidad de unidades. Entonces, como ustedes van a observar en la línea 6, de las 18.743 se está restando lo que se está retirando del área, lo que está siendo transferida a otras áreas, y solo se va a quedar con 7.743 unidades. En cambio, en el área 2 va a ser de 6.000, ya que es lo que está ingresando, ya que anteriormente no tenía inventario. De igual forma en el área 3. Después se observa el comportamiento de las ventas y los inventarios finales. En el caso de que tenga ventas pérdidas, nos indica o nos quiere decir que la empresa ha vendido todo lo que tenía disponible para la venta y aún así le ha faltado mercadería o producto para seguir vendiendo, ya que una vez que lo ha vendido todo, los clientes seguían acercándose al punto de venta. Entonces se lleva una estadística de las ventas perdidas. Pero como nosotros vamos a tomar una decisión para el trimestre 9, tenemos que guiarnos por esta parte que dice siguiente trimestre. Y acá nos da un adelanto de los datos, el inventario inicial. ¿Con cuánto voy a arrancar de inventario inicial de producto terminado para el trimestre 9? En el área 1 con 0 unidades, en el área 2 con 1.794 y en el área 3 con 1.395 unidades. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta este dato porque según lo que yo pienso vender en el trimestre 9, tengo que también transferir unidades y determinar cuántas unidades voy a ensamblar o producir. Podemos poner un supuesto de que la empresa, si en el trimestre 8 ha vendido 15.554 unidades, estimamos vender nosotros el trimestre 9 16.000 unidades. Si la empresa decide vender 16.000 unidades, sería lógico descontar lo que tenemos de inventario inicial, ¿no? La empresa ya cuenta con 3.189 unidades. Entonces podríamos decir que la empresa, en vez de producir 16.000 unidades, podría producir un poco menos porque ya cuenta con inventario inicial. Esta es una primera decisión que deben tomar y después cotejar con las variables de producción. Porque si bien es cierto, ustedes están esperando o uno espera vender menos o tiene otro pronóstico de vender más, tiene que determinar cuánto inventario inicial tiene el producto terminado y también cotejar con las variables de producción. Si en este caso, como es un ejemplo, yo decido producir solo 15.000 unidades, porque produciendo 15.000 unidades más lo que tengo en inventario inicial, sumarían 18.000 unidades, bueno, y un poco más, lo cual me indicaría a mí que tengo producto terminado suficiente para abastecer mi demanda. Pero cuando me voy a la parte de arriba, donde puedo revisar el tema de producción, observo yo que tengo material disponible para el trimestre 9 de 23.600 unidades. Quiere decir que yo tengo material suficiente para producir. Pero después tengo otros datos, ¿no? El movimiento de la mano de obra y la capacidad de la planta. Este movimiento que se da acá corresponde al trimestre 8. Lo que yo tengo que revisar es lo que hice para el siguiente trimestre. Entonces me voy a la altura de la productividad sin sobretiempo de la mano de obra y me doy cuenta que mi mano de obra va a poder producir 18.000 unidades en el trimestre 9 sin sobretiempo y mi planta también puede producir 18.000 unidades. Eso quiere decir que estas variables me obligan a que yo tenga que producir un poco más, porque si yo produzco menos, lo que estaba pensando que era de 15.000 unidades, me voy a dar cuenta que no voy a utilizar toda la capacidad y mano de obra, lo cual me va a encarecer el costo del producto, porque yo tengo obreros disponibles para producir 18.000 unidades. Entonces, revisando estas variables, uno decide que, bueno, en mi caso, decido producir 18.000 unidades. Entonces, vamos a hacer un supuesto en esta parte de lo que va a pasar para el siguiente periodo y diré, ¿no?, que voy a ensamblar 18.000 unidades en esta parte. Entonces, imaginariamente, ustedes van sumando que tenía 0 unidades de inventario inicial más 18.000 que pienso producir, voy a tener 18.000. De esas 18.000, ¿cuánto voy a distribuir a otras áreas? ¿No? Porque es lo que ha producido el área 1. Entonces ustedes, de acuerdo a lo que piensan o estiman vender en el área 2 y en el área 3, distribuyen. Para mi caso, yo voy a distribuir 4.000 unidades para el área 2 y 4.000 unidades para el área 3. ¿Por qué? Porque digo, no, si yo le distribuyo 4.000 unidades más lo que tiene de inventario inicial, que son 1.794 unidades,
esta área va a tener 5.794 unidades y desde mi punto de vista del pronóstico que he hecho es suficiente material o producto terminado del cual va a vender. En el área 3, disculpen, igual voy a transferir 4.000 unidades y va a tener 5.395 unidades disponibles para la venta y desde mi estrategia es suficiente para que pueda vender. Una vez que han definido y han deliberado con estas variables, se van a la hoja de decisiones y en esta primera parte colocan las unidades que van a ser transferidas hacia otras áreas. Como hemos dicho, se ha producido en el área 1 y de acá van a salir, vamos a transferir unidades a otras áreas. Dijimos 4.000 unidades al área 2 y 4.000 unidades al área 3. En total, 8.000 unidades, ¿no? Y acá lo sumo. Estas 8.000 unidades que yo estoy transfiriendo a de otras áreas, ¿de qué área van a salir? Del área 1, ya que actualmente es la que cuenta con mayor disposición de unidades. Como ven, esta parte es muy importante llenarla, siempre definiendo una estrategia. Nos vamos a la parte 3 y nos pide el material ordenado. Recuerden que la empresa trabaja con pedidos que demoran un trimestre. Eso quiere decir que en el trimestre 8 la empresa ha hecho un pedido de 20.000 unidades de material para producir. Acá pueden observar. Por eso está indicado como lo que se va a recibir para el siguiente trimestre. Si nosotros tendríamos que colocar la cantidad de material que vamos a comprar, esta llegará en el trimestre 10, para la producción del trimestre 10. Para este caso, tienen que tomar en cuenta cuánto desean producir o hacer un pronóstico aproximado lo que desean producir en el trimestre 10 y si el material que van a pedir en el trimestre 9 es suficiente para esa producción. Pero en este caso yo no pienso producir más porque mi planta solo puede producir 18.000 unidades. Entonces voy a pedir igual 20.000 unidades para el trimestre 9 que van a llegar en el 10. ¿Por qué pido 20.000? Porque hay un descuento por cantidad. Si ustedes revisan su detalle de compra de material en su manual, se van a dar cuenta que si uno compra de 20.000 a más unidades, el costo unitario del material es de $8. Si uno compra menos, se va encareciendo el costo. Desde esta parte yo voy a colocar que voy a comprar 20.000 unidades. Y lo coloco en el área 1. ¿Por qué? Porque el área 1 es el área que tiene la planta de producción. No puedo poner nada en el área 2 y el área 3 porque todavía no tengo planta. Y justamente en esta parte donde dice plantas ordenadas en unidades a construir, quiere decir si yo voy a incrementar la capacidad de planta del área 1 o deseo instalar una nueva planta en otras áreas donde no hay producción. Bueno, esa parte ustedes la pueden definir si es que van a construir planta o van a solicitar planta. Pero en este caso yo no lo voy a llenar porque no necesito, desde mi punto de vista, construir una nueva planta. Después tenemos este dato que es muy importante, el pedido de préstamo a corto plazo. Ustedes se van a ubicar en el estado, disculpen, en el flujo de caja del reporte de la empresa y ustedes se van a dar cuenta que hay un detalle, cómo se ha venido trabajando. Tienen los ingresos y egresos del trimestre 8, pero al lado tienen un estimado para el siguiente trimestre. Este es el efectivo existente para el inicio del trimestre 9. Las cuentas por cobrar, ¿no? Estas ya están estipuladas. Después tienen la compra de material. Y acá hay un dato que esté negativo. Solo por esta vez, o bueno, cada vez que haya un ajuste anual de impuestos, la empresa ya se les puede devolver, sea el caso o no, impuestos. Para esta empresa, justo en el trimestre 8 se le ha hecho una devolución de impuestos. Quiere decir que va a ser un ingreso. Y acá tienen la suma de estos egresos. Pero la línea 13, 14 y 15 no tienen egresos, sino tienen signos de interrogación. ¿Y esto por qué? Porque son costos que ustedes los deben estimar. El primero, gastos de mano de obra e indirectos. Recuerden que ustedes han decidido o tienen que decir la producción. Para este ejemplo se decidió que se va a producir 18.000 unidades, ¿no? Entonces yo tengo que ver cuánta mano de obra voy a utilizar. Por eso me refiero a la parte derecha de este reporte, porque es lo que concierne para el trimestre 9. Como ustedes observan, empiezan con 56 obreros, renuncian 2 obreros y les quedan 54 obreros. Estos
hacen 18 cuadrillas, ¿no? Cada cuadrilla está conformada por 3 obreros. Ustedes solo van a utilizar 54 obreros y tienen que calcular el costo de los 54 obreros. ¿Cómo lo calculan? En la parte costeo, simplemente para hacer una estimación del trimestre 9 tendrían que sustituir los datos, ¿no? A cada obrero se le paga 2.500 por los 54 obreros que se tienen en el trimestre 9. Lo multiplican y van a tener el costo de la mano de obra. Si hay sobretiempo, en este caso yo no tengo sobretiempo, si van a contratar, ojo, si que desean contratar algún obrero. Los gastos generales son representados por el 50% del costo de la mano de obra. Entonces todos esos gastos los tendrían que estimar, como les he indicado, o de preferencia revisen un poco más esa parte del manual y tendrían un dato aproximado acá. Otro dato que deben calcular es el costo de llevar inventario y almacén. ¿De dónde sale ese dato? Ustedes se van a su reporte de movimiento de inventario y ustedes acá tienen los costos totales de operaciones y almacenaje, los cuales son los costos de llevar, almacenaje y transferencia, ¿no? Lo que nos está pidiendo en el flujo de caja, esta parte. ¿Cómo se calcula? En este caso está calculada de la siguiente forma: por el costo de transferencia más el costo de mantener inventario. La suma de ambos nos da el costo total de operaciones de almacenaje. Para el trimestre 9 ya nos ha hecho un cálculo sobre los inventarios iniciales, ¿no? El costo de llevar inventario inicial va a ser de $6.378. Lo que les faltaría calcular es el costo de transferencia. Si ustedes revisan en su hoja de decisiones, según el ejemplo que estamos describiendo, yo estoy transfiriendo 8.000 unidades. Entonces, la transferencia cuesta $4 por unidad. Yo multiplico $4 por 8.000 unidades que estoy transfiriendo y voy a tener $32.000. Entonces yo le sumo a este inventario inicial y ya voy a tener el costo total de operaciones de almacenaje para el trimestre 9. Es justamente esta parte que nos pide. Y después los gastos de administración y de ventas. Se van a su reporte de administración y de ventas. Ustedes se van a dar cuenta que en esta parte tienen lo que se va contratando o la disponibilidad que se tiene. Y acá tienen una tasa que una vez multiplicado les da el costo total. Simplemente ustedes tendrían que reemplazar estos datos por los datos que están considerando en su hoja de decisiones. Hagamos un ejemplo, ¿no? Vendedores contratados. Si yo reviso mi hoja de decisiones, digo, no estoy contratando ningún vendedor. Entonces le pondría 0, ¿no? Porque no tengo ningún vendedor. Después igual, vendedores en entrenamiento, me voy a la parte derecha y veo, ¿no? Vendedores en entrenamiento, me indica acá este reporte que voy a tener un vendedor en entrenamiento. Lo reemplazo y lo multiplico por 3.500. Vendedores regulares para el trimestre 9, voy a tener 11, ¿no? Y así de esta forma voy completando, ¿no? Igual con las páginas de Publicidad Nacional, yo me voy a mi hoja de decisión y reviso cuántas páginas de Publicidad Nacional voy a contratar o he contratado. Yo observo que he contratado 7. Y así voy reemplazando cada dato, calculando por este monto y teniendo un dato aproximado. Los gastos de administrativos son fijos, $25.000 si es que se tiene una planta. Después tienen el rubro de información de mercado. Eso lo vamos a explicar al final para que vean ustedes que cuando solicitan información, esta tiene un costo. Una vez que han hecho ese ejercicio de tener un dato aproximado de estos rubros de gastos o egresos, lo totalizan y restan, ¿no? El total ingresos menos el total egresos. Si el saldo que tienen ustedes fuera negativo, quiere decir que necesitan un préstamo. Si no fuera negativo, no es necesario el préstamo. En caso sea negativo, ustedes deberán colocar acá un dato aproximado de cuánto van a necesitar. Una recomendación es que le den un margen más. Por ejemplo, si yo he restado mis ingresos a mis egresos, disculpen, he restado mis ingresos menos mis egresos y mi saldo negativo me ha salido de menos $15.000, entonces yo voy a colocar un dato aproximado, ¿no? Podré pedirme 20.000 soles, disculpen, $20.000 de préstamo, ya que estoy trabajando con datos aproximados. Entonces le doy un margen de error por si acaso. Pero solo esto es necesario si es que el saldo va a ser negativo. Si es positivo no es necesario. Vayamos a la parte 4 y nos pide producción total en unidades. Viendo la distribución de material, la distribución de unidades de productos terminados, ya se decidió que se iba a producir 18.000 unidades, que era el tope que podía producir tanto mi planta como mi mano de obra, ¿no? Revisamos este dato otra vez, nos vamos al primer reporte, al siguiente periodo,
y vemos que mi mano de obra puede producir 18.000 y mi planta 18.000. En base a eso es que hemos decidido producir 18.000 unidades. Lo coloco también en el área 1, ya que el área 1 es la que tiene la planta. Después estos datos de acá no se llenan porque yo no tengo planta. Después me pide los obreros de producción ordenados. Acá me está pidiendo si yo voy a contratar obreros. No me está indicando cuántos obreros tengo. Ojo, son los obreros que yo voy a contratar. Ustedes tienen que decidir si contratan o no más personal de obreros para el siguiente periodo. Si yo no contrato nada, si ustedes ven a la altura de obreros contratados está en 0. Si yo no contrato nada, ningún obrero, entonces quiere decir que para el trimestre 10, ¿no? Hagamos un supuesto que para el trimestre 10 yo voy a arrancar con 54 obreros. Van a renunciar 2 y voy a tener 52 obreros. 52 obreros me harían 17 cuadrillas. Yo bajaría un poco mi nivel de producción, pero si esto está dentro de mi estrategia, yo no contrato porque deseo bajar mi capacidad de productividad y mano de obra. Pero en caso desea mantener, tendría que contratar los obreros necesarios para mantener mis 18 cuadrillas en el trimestre 10. Como he decidido no contratar obreros, lo dejo en blanco. No es necesario llenar. Solo se llenaría en el área 1, ya que actualmente es la que tiene la planta. Esta parte de acá, hacia la derecha, no se llena. No es necesaria llenarla por el momento. Pasemos a la parte 5. La parte 5 se refiere a emisión de acciones o acciones retiradas. Tampoco se llena. Actualmente la empresa no puede ni emitir ni retirar acciones. Lo que sí podría hacer es la emisión de un bono, siempre y cuando sea para la inversión. En esta parte me tendrían que indicar para qué quieren la inversión y yo les ayudaría a llenar. Y la parte 6 es cuando la empresa vende su planta por alguna necesidad de liquidez o desea comprar una planta. Como vimos en la tercera parte, había un ítem que decía, ¿no? Planta ordenada, unidades construidas. Acá ustedes solicitaban la planta si es que la van a construir. Y acá también pueden solicitar la planta, pero ya no la van a construir, sino la van a comprar. ¿Cuál es la diferencia? Ya que acá la planta, cuando la van a construir, les demora 2 trimestres en estar operativa. Y acá solo les demora 1 trimestre, porque ya compraron una planta construida. La diferencia es que acá el costo es más elevado. Por último, tienen los estudios de información ambiental. Ustedes en la última página del manual van a encontrar una tabla o un formato de información ambiental, ¿no? Enumerada por letras. La potencial de ventas en unidades para 4 trimestres a futuro, ¿no? Acá ustedes solicitan el potencial de ventas de su empresa para los 4 siguientes trimestres a futuro por cada área. Pero esta información tiene un costo. Acá en el lado derecho tienen el costo, ¿no? Si ustedes piden esa información les cuesta $25.000. Hagamos un ejemplo. Yo voy a pedir esa información y marco el casillero A. Y acá coloco el monto de dinero que me cuesta, $25.000, ¿no? Así ustedes pueden pedir distintos tipos de información y sumar el costo acá, ¿no? Porque todo tiene un costo. Este costo justamente es el que va en el costo de administración y de ventas detallado como información de mercado. Para el trimestre 8 la empresa gastó $8.500 y para el trimestre 9 depende de cuánta información vayan a pedir. Esta primera parte está referida solo a cómo darles las referencias de cómo tomar esta primera decisión. Los estudios de información ambiental no es obligatorio comprar información, solo si ustedes lo requieren y lo necesitan. No es obligatorio que ustedes me pidan. Si no lo requieren, simplemente no piden nada o no lo llenan nada. Ojo, ¿ya? Simplemente no piden nada. Solo es que si ustedes lo necesitan, por favor. Lo que hemos llenado en este ejemplo es lo básico que se debe llenar en la hoja de decisiones para que su empresa mantenga un nivel de operaciones. ¿Ya? Como les vuelvo a repetir, los datos vertidos en esta hoja de decisión no responden a ninguna estrategia en concreto. Por eso yo les recomiendo que no se guíen de estos datos simplemente para tomar su decisión. Es un ejemplo de qué es lo necesario para tomar la decisión. Eso sí, estas celdas que se han llenado sí son necesarias para tomar su primera decisión. ¿Ya? Es lo único que deben llenar y enviarme la hoja de decisión vía email o físicamente según como se les haya indicado en sesión de clases. Bueno, les agradezco por la atención y me despido. Adiós.